Olvida todo lo que creías saber de astronomía. El universo que nos enseñaron en los libros ya no es el mismo. Gracias al telescopio espacial James Webb. Hemos descubierto un cosmos mucho más antiguo, más extraño y más increíble de lo que nos atrevemos a soñar. Desde atmósferas en mundos a años luz de distancia, hasta galaxias que, según la ciencia, no deberían existir. Prepárate para 7 descubrimientos que están cambiando para siempre nuestra idea del universo. Es un proyecto colosal de la NASA y las agencias espaciales de Europa y Canadá, y su verdadero superpoder es ver el universo en luz infrarroja. Esto, en la práctica, es una máquina del tiempo. La luz de los objetos más lejanos lleva miles de millones de años viajando hacia nosotros, y mientras el universo se expande, esa luz se estira, se enrojece y se convierte en infrarroja. El Webb fue diseñado justamente para cazar ese antiguo y débil resplandor. La diferencia con su predecesor, el legendario Hubble, es simplemente brutal. Es como pasar de ver en blanco y negro a un IMAX 3D. Y con cada nueva imagen, con cada dato, aparecen hallazgos que ponen en jaque nuestras teorías más fundamentales. El Webb revela galaxias enteras, con una claridad que te deja sin aliento, llenas de miles de millones de estrellas. No es una simple mejora. Hoy vamos a ver 7 de los más revolucionarios. Durante años, buscar vida ahí fuera era cosa de buscar señales de radio o planetas en la zona habitable. El Webb ha subido la apuesta a un nivel completamente nuevo. Ahora podemos oler las atmósferas de exoplanetas. ¿Cómo? Con una técnica casi mágica llamada espectroscopía de tránsito. Antes del Webb, a duras penas podíamos saber si un planeta rocoso tenía atmósfera. Ahora, el Webb no solo lo confirma, sino que nos dice de qué está hecha. Ha detectado con una precisión alucinante vapor de agua, dióxido de carbono y, lo que es más emocionante, metano. Estas moléculas son, básicamente, los ladrillos de la vida que conocemos. Ojo, esto no prueba que haya vida, pero es el primer paso real para buscar biofirmas, señales de vida, en otros mundos. Ya no solo contamos planetas. Estamos estudiando sus climas y buscando los ingredientes para la vida. ¿Cómo nace un sistema solar? Teníamos una idea, pero el Webb nos ha dado un asiento en primera fila para ver el espectáculo. Y no solo eso. El Webb ha logrado algo que parecía imposible. Ha visto directamente planetas recién formados dentro de esos discos, como TWA 7b, un gigante joven que está abriendo un surco a su paso. Estamos viendo en tiempo real cómo un planeta va limpiando su órbita y moldeando su propio sistema solar, un proceso que hasta ahora solo veíamos en simulaciones. Es como encontrar el álbum de fotos de la infancia de nuestro propio sistema solar, dándonos pistas clave sobre nuestros orígenes. Aquí es donde la cosa se pone realmente seria. Este es, probablemente, el hallazgo que más ha hecho temblar los cimientos de la cosmología. Antes del Webb, todos los modelos decían que las primeras galaxias debían ser pequeñas, débiles y un poco caóticas, que necesitarían miles de millones de años para crecer y ordenarse. Galaxias como Rades GSZ 14-0 aparecieron mucho antes de lo que cualquier teoría permitía. Es como encontrar una catedral gótica terminada solo un par de años después de la fundación de una ciudad. Los científicos se quedaron sin palabras. El universo fue mucho más rápido y eficiente, creando estructuras complejas de lo que nadie imaginaba. El universo no es un caos de galaxias esparcidas al azar. Están organizadas en filamentos y cúmulos, formando una estructura gigantesca que llamamos la telaraña cósmica. Siempre pensamos que esta red se había formado lentamente, a lo largo de miles de millones de años, a medida que la gravedad iba juntando la materia. Pues no. Una vez más, el Webb nos ha demostrado que el universo tenía prisa. Si te está volando la cabeza este viaje por el espacio y el tiempo, y quieres seguir alucinando con los secretos que el Webb sigue descubriendo, este es un buen momento para que te suscribas y actives la campanita. Observando el cielo profundo, ha encontrado grupos de galaxias que ya estaban conectadas en estos largos filamentos hace más de 12.000 millones de años. Es como si el plano maestro del universo ya estuviera trazado en sus primeras etapas, lo que nos obliga a repensar cómo se distribuyó la materia, visible y oscura, justo después del Big Bang. Las supernovas, esas explosiones brutales de estrellas al morir, son más que un espectáculo. Un tipo concreto, las supernovas tipo Ia, son como bombillas cósmicas perfectas. Siempre explotan con el mismo brillo.
Esto permite a los astrónomos usarlas para medir distancias y calcular a qué velocidad se expande el universo. El problema es que hay un gran misterio en la cosmología, la tensión de Hubble. Las mediciones de esa expansión aquí cerca no cuadran con las predicciones basadas en cómo era el universo primitivo. Es un auténtico dolor de cabeza para los científicos. Y aquí entra el Webb. Con su visión infrarroja puede ver supernovas increíblemente lejanas. En un caso espectacular, observó una supernova llamada SN A0PE, cuya luz fue amplificada y triplicada por la gravedad de un cúmulo de galaxias. Como cada una de las 3 imágenes recorrió un camino distinto, llegaron a la Tierra en momentos resolver de una vez por todas esa maldita tensión de Hubble. Hay unos objetos muy raros en el cosmos, a medio camino entre un planeta gigante y una estrella. Las enanas marrones. Se les llama estrellas fallidas, porque son más grandes que Júpiter. Pues bien, en una demostración de su increíble potencia, el Webb ha hecho historia. Ha localizado las primeras candidatas a enanas marrones fuera de nuestra galaxia. Nos permite estudiar cómo se forman estos objetos en un lugar con una química diferente a la nuestra, más parecida a la del universo primitivo. Las encontró en un cúmulo de estrellas joven dentro de la pequeña nube de Magallanes, una galaxia vecina. Y esto es mucho más que una anécdota. Es ampliar nuestro laboratorio cósmico para entender si las reglas para formar estrellas y planetas son las mismas en todas partes. En el centro de casi todas las galaxias grandes, incluida la nuestra, hay un agujero negro supermasivo. La gran pregunta es, ¿cómo demonios se hicieron tan gigantescos y tan rápido? El Webb está empezando a darnos las primeras pistas, espiando a los agujeros negros del universo infantil. Ha batido el récord al encontrar el agujero negro supermasivo activo más lejano jamás visto, en la galaxia CERS 1019, que ya estaba ahí solo 570 millones de años después del Big Bang. Aunque es pequeño para ser supermasivo, está tragando materia a un ritmo demencial, desafiando todas las teorías sobre lo rápido que pueden engordar. Además, el Webb ha tomado imágenes de fusiones de galaxias, donde 2 agujeros negros se acercan en una espiral mortal. Estas colisiones cósmicas son, probablemente, la clave que permitió a estos monstruos crecer hasta tener miles de millones de veces la masa del Sol en los albores del tiempo, desde el aliento químico de otros mundos a galaxias que no deberían existir. Desde ver nacer sistemas solares a presenciar cómo crecían los primeros monstruos cósmicos. Cada uno de estos hallazgos del James Webb ha abierto una puerta que no sabíamos que existía. Nos ha demostrado que el universo es más complejo, más dinámico y que se formó mucho más rápido de lo que pensábamos. Y esto no son solo fotos bonitas, son capítulos nuevos en la historia del cosmos que nos obligan a hacernos preguntas nuevas y a replantearnos nuestro lugar en todo esto. Y lo más emocionante es que acabamos de empezar. Al Webb le queda casi toda una década de misión por delante. Y cada día apunta su espejo a un nuevo rincón del cielo, prometiendo más y más sorpresas. Estamos, sin duda, en una nueva era dorada de la astronomía. ¿Cuál de estos descubrimientos te ha impactado más? La idea de oler otros mundos, suscribirte. Hasta la próxima, exploradores del cosmos.